Universidad y la Licenciatura en Historia presenta Trapitos de Clio, reviviendo la historia. Buenas tardes, bienvenidos a su programa de Clio. Aquí vamos a hablar sobre el tema de la muerte visto en la historia con mis compañeros Luis Alberto Sosa Barrón y mi compañera Patricia. Y también mis compañeros, mis compañeros Mitzi y mi compañero Melquisedec. Bueno, ahora viene una pequeña semblanza. La muerte, el sufrimiento y el dolor han acompañado al hombre desde la más temprana historia de la humanidad y siempre ha reaccionado ante ella. Precisamente la forma de reaccionar ante la muerte nos habla de cómo es un pueblo, una cultura y una civilización, sobre todo de cómo es el hombre, porque el hombre, nuestra especie, Homo sapiens, siempre ha reaccionado ante la muerte, reacción que le diferencia del resto de los animales. Somos la única especie consciente de la propia muerte y de lo que esto lleva implícito, no solo de nuestra propia finitud, sino también de la que de los demás, de los otros seres vivos y de la del universo en general. Los nuevos descubrimientos de la ciencia, especialmente de la medicina, tratan de alargar la vida humana, de que permanezcamos cada vez más jóvenes, con lo que se supone en una calidad de vida mucho mejor, como si todo dependiera de robarle tiempo a la muerte y de evitar la degeneración de un organismo, que por propia ley de vida y de la más universal ley del universo y de la entropía, inevitablemente se dirige hacia ella desde el momento de su concepción. Ahora vamos a un pequeño corto musical.
Continuamos con Trapitos de Clio, reviviendo la historia. Muy bien, ahora que estamos de regreso vamos con un pequeños comentarios de compañero Luis Arturo para iniciar este tema. Bueno, la muerte es un tema complejo realmente, no solo abordarlo desde la perspectiva histórica. Bueno, está ciertamente complejo porque así como se representan ciertas dificultades para investigarlo, resulta también relativamente fácil porque la muerte es algo que ha acompañado al hombre desde sus primeros inicios, desde sus primeros pasos en la tierra, vaya. Porque es curioso, voy a poner como ejemplo la cultura egipcia. Mencionaba mi compañera Patricia que la muerte habla de las culturas o de la forma de desarrollarse de una civilización. Caso curioso, a los egipcios los conocemos más que nada por su arte mortuorio. ¿Quién no ha visto una representación de una tumba real faraónica donde se ven las pinturas murales, donde venían los hechizos que tenían que pasar el espíritu del rey para llegar al inframundo, ¿no? O la decoración de los sarcófagos. Ahí podemos ver cómo la muerte está tan ligada al ser humano que se vuelve parte de su cotidianidad, porque quiere superarla, porque le teme, porque sabe que tras la muerte se va a acabar todo, o al menos no tiene noción exacta que hay después. Eso nos lleva al surgimiento también de las religiones, porque en ese entonces, como la medicina todavía no se desarrollaba como actualmente, la religión era un modo de salvar la vida, ¿no? No es gratis, por ejemplo, que el cristianismo te prometa la vida eterna después de la muerte, ¿no? Ahí también podemos ver reflejada este miedo. Pero paso primero, la muerte se va a reflejar en el arte, principalmente, o al menos en los vestigios que quedan, lo que nosotros llamamos arte. Lo podemos ver con los mesopotamios, con los griegos, los romanos. Luego en la Edad Media se empieza a mezclar más con la cuestión religiosa a través del cristianismo y los ritos mortuorios. Por ejemplo, las misas de exequias que siguen a la fecha. Ya en la época moderna va a agarrar otros paradigmas, vaya, que van a ir paliándose a través del siglo XIX con el desarrollo de la medicina. No sé si Pati quisiera comentar alguna otra cosa para continuar con este tema. Bueno, llevando un poquito de la mano lo que tú dices, también surgen algunas mentalidades de los seres humanos, como lo había mencionado yo, como ahora sí, el hombre como Homo sapiens. De ahí vienen las frases como de es mi cuerpo y hago con él lo que quiero. También esto es justificable ante las personas que deciden abortar, o más bien dicho, atentar contra su propia humanidad. La maté porque era mía. Ahí vemos una prescripción de lo que es la violencia de género que se ve desde siglos anteriores, o sea, desde el inicio de la humanidad. Cuando un hombre quiere poseer algo, prefiere matarlo. Si no es para él, entonces que muera. Entonces ya desde ahí el hombre ya está tomando en sus manos el papel de ser quien debe de matar. Otra tendencia que también tuvo el hombre desde el principio de la humanidad es matar para obtener alguna riqueza, o bien para apoderarse en el caso de algunas comunidades, ahora sí podríamos decir, en la época del Neandertal, después del hombre Cromañón, él mataba para poder obtener alguna cueva o bien alguna presa. Entonces ya desde ese momento vemos la concepción de la muerte como un paso que el hombre lo veía de una forma, como una solución. También en ese caso también el hombre utilizaba la muerte como el sesgo, o más dicho, el cese de una esclavitud. Una persona en vez de morir esclava, bueno, más dicho, de vivir como esclava, prefería morir, y hacían lo que era el suicidio. Ya de ahí nos enfrascaríamos en otro tipo de rama que surge a partir de la muerte, que es la muerte dirigida por el mismo hombre, que es el suicidio. No sé, ¿tú qué opinas sobre eso? Bueno, haciendo una pequeña precisión con el riesgo de salirnos un poquito del tema, la concepción del asesinato se da más que nada a partir del Neolítico, que es cuando cambia el sistema de producción de los Homo sapiens, porque antes eran cazadores recolectores que asesinaban, por ejemplo, animales por mera necesidad biológica, porque no había ni guerra ni eso. Los estudios recientes han demostrado que los neandertales eran pacíficos hasta cierto punto, y hasta que se empiezan a hacer los asentamientos con la cuestión del cambio de producción a la manera agrícola, es cuando se empieza a tener ese expansionismo del dominio sobre los bienes, y es cuando se empieza a generar la cuestión de la guerra para apropiarse lo demás. Antes del Neolítico no se conoce eso. Y bueno, regresando a nuestro tema que nos acontece ahorita, la muerte, pienso que algo relevante en todo esto es cómo superar, no superar la muerte misma, porque sabemos que es imposible, al menos hasta ahorita la ciencia no ha podido
volver a la vida a un cadáver, ¿no? A mí lo que se trata es superar el duelo. ¿Y qué es el duelo? El duelo es el conjunto de ritos o creencias que te ayudan a superar esa pérdida, porque la muerte es eso, la pérdida de un compañero, la pérdida de con quien convives. Y regresando a lo del Neolítico, a partir del Neolítico es cuando se empiezan a formar comunidades más grandes, asentamientos, y es donde se empieza a generar esa idea de pertenencia que tú mencionabas, Pati, porque empieza a tener la noción de esposa, porque en el Neolítico nacen los matrimonios como tal. Porque antes se daban más que nada los intercambios entre tribus, por así decirlo, con el riesgo que esto conlleva, para sustentar la especie, ¿no? Pero a partir del Neolítico es donde se empiezan a crear estas formas de usos y costumbres. Y el duelo, una manera de superar el duelo es a través de la representación pictográfica, ¿no? Ya lo mencionaba, un ejemplo de esto son las tumbas, que después va a ir evolucionando a otros tipos de arte. Por ejemplo, las estatuillas, de ahí nacen los ídolos, que ídolo viene de eidolon, que es del griego, que significa representación de, si mal no recuerdo, y es donde se empieza a dar esa figura mística, por así decirlo, a las esculturas. Después de la escultura va a venir el retrato con el desarrollo de otras técnicas artísticas que se va a dar desde la Edad Media, va a tener su auge en el Renacimiento y va a seguir influenciando toda la época moderna hasta la actualidad. Un ejemplo de este retrato es el retrato post-mortem. ¿Qué es post-mortem? Significa después de muerto o inmediatamente a la muerte, que era el uso donde la gente, para superar esta pérdida, le hacía un retrato de una persona, que este retrato tenía que representar las características físicas y sobre todo espirituales de la persona. En el contexto católico, por ejemplo, vamos a ver la pintura de los nobles, de los niños, que eran representados a través de un lienzo blanco o con un vestido blanco que representaba pureza, acompañado de flores, ya sea rojas o blancas, que representa piedad o triunfo cristiano sobre el pecado. Este retrato va a evolucionar hasta la incursión de la fotografía, donde va a dar otros fenómenos, como el que es, bueno, yo he trabajado un poquito, que es la fotografía infantil post-mortem, que aquí en México se le conoce como la muerte niña. Pero esto es un ejemplo de cómo el ser humano trata de superar el duelo, porque esta suerte de ritual artístico te expresa que la madre, en este caso, para superar la muerte del niño que ya no va a estar, quiere tenerlo al menos simbólicamente. Incluso si ya nos metemos en cuestiones religiosas, pues se convierte en una suerte de santo. Pero bueno, esto es en cuanto al duelo. No sé si tengas algún comentario, alguno de mis compañeros quisiera agregar algo, Melquisedec. En cuanto al duelo, mencionaba Schopenhauer que, bueno, era una reacción egocéntrica, porque el cuerpo ya inanimado de un muerto pues no puede retribuir en afecto o en buenas acciones. De hecho, ahorita con el tema que acaban de dar, me gustaría sacar dos cuestiones que me parecen relevantes. Una es la muerte, cómo se veía en la era prehispánica, lo que sea la cosmovisión. Y la otra me gustaría que abordar un poco la manera filosófica de cómo el hombre ha ido viendo la muerte. Y si es que el hombre en la modernidad, ¿por qué empezó de adorarla a temerle a la muerte? Y podemos, pienso que abordar un poco Heidegger en aceptar la muerte, empezar a verla. Me gustaría un poco. Bueno, en cuanto a tu primera cuestión en cuanto al ámbito prehispánico, la cosmovisión prehispánica, aquí es muy característico, bueno, es característico de todas las culturas, pero me ha llamado mucho la atención las culturas prehispánicas por dos aspectos que caen en el morbo. El primero, la representación de la muerte a través de deidades que se reflejan en las figurillas que ya mencionaba, los ídolos. Por ejemplo, Mictlantecutli, señor del reino de la muerte, o los sacrificios humanos, que son morbosamente célebres, ¿no? Bueno, hay que tomar en cuenta que para los prehispánicos, voy a basarme un poquito en la cultura azteca, en la cultura mexica azteca, ellos veían la muerte como una transición. Hay que remontarnos a la mitología de ellos para explicar este tema. Por ejemplo, podemos ver la travesía que tenían que tomar los almas. Por ejemplo, en el mundo azteca, depende de tu profesión, era el tipo de muerte que tenías o que te tocaba. Por ejemplo, si eras pescador, podías morir ahogado de una enfermedad, sí, y te ibas bueno, no recuerdo cómo se llamaba el nombre ahorita, pero era el paraíso de Tlaloc, que vendría siendo el equivalente al paraíso cristiano o a los campos elíseos de la cultura helénica. Mientras que, por ejemplo, si morías en la guerra, ibas a acompañar al sol, porque hay que recordar que para los prehispánicos, especialmente los aztecas, el sol era la figura capital en su cosmovisión, y la estela de luz que dejaba el sol en su paso del día era seguida del amanecer a la mediodía por los guerreros, y en cambio del atardecer a la noche era acompañada por las mujeres que morían en el parto, sí, porque hay que tomar en cuenta que para ellos eran guerreras porque daban su vida para procrear.
Y esto también viene una alegoría, una representación, por ejemplo, en el Crepúsculo, que se da a entender la imagen de la sangre que pierden en el parto. En cuanto a lo que comentabas de la filosofía, pues es un tema realmente complejo, porque tú mencionabas a Heidegger, pero ya mencionaba también Melquisedec Schopenhauer. En puro occidente no hay una cuestión fija de qué es la muerte. Por ejemplo, yo me voy a amasar un poquito en la cuestión cristiana católica, que es lo que conozco un poquito más. Para ellos la muerte, al menos donde tengo entendido, representa un paso necesario para pasar a un plano superior. Un ejemplo de esto podemos ver en las parábolas que daba Jesucristo, por ejemplo, en la que mencionaba del sembrador, de que para que la semilla tenga que dar fruto tiene que morir. Ahí se ve el reflejo de la mentalidad filosófica del movimiento cristiano, que la muerte es algo necesario para trascender a una vida superior. Y esto que nos dice, que independientemente de que se la veamos como necesaria o la vean como algo necesario, siempre queremos escapar de ella, y como a través de esto de una vida superior. No sé si mis compañeros quisieran agregar algo. Sí, más esta visión, como mencionas, yo pienso que más esta visión ya no se ve tanto, sino más bien se veía más en la época medieval, ¿no? Porque sinceramente ahora, de hecho podemos ver, como ahorita mencionó Patricia, sobre lo del suicidio y todo eso, es porque ese cambio de mentalidad y visión diferente de lo que es la muerte, como que ya mucha gente ahora sí al pensarlo dice, no, pero ¿qué tal que me muero y mi existencia? Bueno, la muerte como que ha tomado un papel más relevante a la hora de pensar de la gente, y ha habido varios filósofos que han abordado esto, y se ha visto también en la historia como muchos hombres célebres es su miedo más grande, morir. Sí, bueno, retomando lo que mencionas en un principio, es un temor que siempre va a llevar el hombre, lo vemos, o sea, viene desde la aparición mismo del hombre, pero se hace más visible hasta que se empieza a conformar en comunidades ya meramente agrarias, porque es donde ya tiene cosas que perder. Es cuando ya agarra conciencia, porque alguien si muere y no tiene conciencia de que tiene cuestiones materiales, no teme perder nada, porque pues ¿qué tengo? No tengo conciencia de lo que tengo. Me da igual si me muero, al menos si yo lo veo. Y en cambio, ya cuando tienes posesiones, temes perderlas, o temes que vas a pensar, por ejemplo, tengo ciertas hectáreas, ¿qué va a ser de ese patrimonio cuando yo me muera? Es una posibilidad. Y en la Edad Media mencionabas, yo no creo que en la Edad Media se le haya tenido un miedo a la muerte. Recuerdo mucho un trabajo de Robert Mochblend, es un francés, un trabajo que se llama Historia del Diablo. Si bien aborda la temática del diablo, va muy relacionado de la muerte. Y él mencionaba que tenemos estos prejuicios de la Edad Media de verlo como una edad de oscurantismo, de temor. Pero no, yo creo que no, porque él menciona que si era una sociedad altamente religiosa, al menos en la Alta Edad Media, ¿por qué van a tener miedo si para ellos la muerte es algo necesario para pasar a un plano superior? Si lo que quieren en esa época es estar con su Dios, y si para estar con él hay que morir, yo pienso que no hay que tener, bueno, no creo que le hayan temido, al igual que el diablo, porque tenían esa concepción de que ya estaban salvados. Recordemos que San Agustín ya había mencionado algo de esto, sí, con sus tesis en su libro de la ciudad de Dios, sí, ¿no? Sí, más, no, yo el miedo a la muerte no lo enfoqué en la Edad Media, sino más bien al contrario. En la Edad Media se veía como morir no era tan malo, porque la gente era ignorante del saber por qué. Yo más bien me refería más a la modernidad, pero sí, puedo entender. Incluso, bueno, en las representaciones del más allá, que es el acto consecuente de la muerte, bueno, el cristianismo, hay que recordar que se fusionó algunas de su liturgia con el helenismo o la cultura griega, y aparece el cielo representado como según la cultura griega, y en ello se da una versión, una interpretación muy acomodaticia, como por ejemplo que los justos, los que asciendan al más allá, pues solamente disfrutarán del paraíso o el Edén. Pero no hay que olvidar que en la Biblia, en el Génesis, habla sobre todo que se le dio a cuidar a Adán y a Eva el jardín del Edén, y cuidar conlleva una responsabilidad. También con las representaciones de físicas que se creen que resucitarán así, pues bueno, hay unas enseñanzas de Jesucristo en las que dice que no se darán, que son como los que resucitan, son como los ángeles. No recuerdo exactamente las palabras, pero dice que no se darán en casamiento, y esto quiere decir también que esa interpretación de que se resucitará siendo hombre o mujer, pues esa interpretación es refutada con eso.
Pero Bueno, ahora continuamos con un corte musical. Trapitos de Clio. Reviviendo la historia. Bueno, volvemos a este programa. Ahora, para concluir, la conclusión nos la va a dar nuestra compañera Patricia. A manera de conclusión, el conocimiento de la certeza de la muerte es una cualidad específica y exclusivamente humana. Ningún animal, por más inteligente que sea, sabe que se va a morir. Ni siquiera lo saben los mismos hombres, como se deduce del estudio de sus yacimientos. Estos hechos han quedado fosilizados en la historia tan perfectamente que es lo que nos demuestra si estamos ante un comportamiento verdaderamente humano o no cuando estudiamos un yacimiento homínido. Eso lo quiero decir de la manera en que nuestros antiguos hombres, ahora sí, no sabían en qué momento iban a morir y por lo tanto hasta la fecha no sabemos exactamente qué día vamos a dejar de existir en este mundo. La muerte está siempre ligada al nacimiento de la religión y del arte, como lo he mencionado, a un sentido de trascendencia y al concepto de dignidad humana que se extiende desde el anciano al feto, como muestran muchas sepulturas paleolíticas. La certeza y lo inevitable de la muerte provoca en el hombre angustia, dolor y pena, y rebeldía, cuando ésta no se asume. Solo recientemente en la sociedad occidental, que ya es, podríamos decirlo, la moderna, que ya es considerada como más atea y materialista, el hombre está dejando de pensar en el más allá, en lo que va a suceder después y en la posibilidad de un premio o castigo por sus acciones terrenales, lo que está redundando en una pérdida de la dignidad humana para determinadas personas y en la prevalencia de un sentido diferente frente a la vida.
La cultura de la muerte ya es tan vieja como el hombre, recoge todos los ritos funerarios en torno al cadáver, a reconocer en él a la persona viva que fue, con toda su dignidad. También se centra en las personas supervivientes, puesto que de alguna manera vivimos la propia muerte a través de la muerte de los demás, y en una serie de actos y creencias tendentes o contrarrestarles para alcanzar la inmortalidad. A manera de conclusión, como vemos, el hombre siempre está a la par de ella misma, porque nunca sabe en qué momento vaya a llegar su final, pero de esta manera también, aunque algunas personas ya la consideran como de no sabemos qué va a suceder después, pero hay que vivir el momento, algunas de ellas todavía se mencionan con el temor al más allá, lo que vaya a suceder después en torno a la vida. Bueno, eso fue todo el programa. Muchas gracias a nuestros compañeros Luis Arturo Sosa Barrón, Melquisedec y nuestra compañera Patricia. Ahora escúchenos en la 94.5 a las 6:30 de la tarde. También no se les olvide el domingo escuchar la Revolución Virul a las 7 y la Terca Memoria los viernes a las 5 de la tarde. Muchas gracias. Radio Universidad y la licenciatura en Historia presentaron Trapitos de Clio, reviviendo la historia. Escúchenos en nuestra siguiente emisión.